Ahora desde la residencia del gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, donde se está llevando a cabo a esta hora lo que es la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva. En estos momentos tiene la palabra el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Que nosotros asumamos de una vez por todas el agotamiento del modelo rentista, modelo que se agotó definitivamente, y estamos obligados a saltar de una economía rentista a una economía productiva. Para eso es necesario crear las condiciones a que las circunstancias nos obligan, y por eso el presidente ha tomado la iniciativa de declarar la emergencia económica en el país, que nos permita superar las trabas, agilizar los procesos y tomar medidas que garanticen la eficiencia en todo este esfuerzo que se debe hacer en función de saltar a una economía productiva. Y para eso se requiere la convocatoria a la unión nacional. Se requiere crear las mejores condiciones, la mejor disposición entre todos los venezolanos y las venezolanas, que tengamos la disposición a incorporarnos al proceso productivo. El presidente ha llamado a un diálogo sincero, un diálogo fraterno, y ha tomado la iniciativa de convocar, además en el marco de esta emergencia económica, a la creación de un Consejo Nacional, Consejo de Economía Productiva, donde empresarios y emprendedores de distintos niveles, inversionistas, trabajadores, el pueblo organizado en comunas productivas, es decir, todos los niveles de la sociedad, tengamos la posibilidad de incorporarnos y ponernos de acuerdo. Yo voy a tener la responsabilidad de estar al frente de ese consejo, y quiero, pues, en nombre del gobierno, colocarme a la disposición de todos y todas aquellos que así lo deseen. Se va a convocar mañana a un encuentro nacional. Por supuesto, le hemos pedido a los gobernadores que nos reporten las propuestas de la gente que trabaja, que produce, que invierte en su estado y que quiera asistir a la reunión, porque ya tenemos casi más de 1.500 personas. Por eso tuvimos que posponer el evento que el presidente había convocado, pensando que iba a ser más pequeño para el día de hoy. Lo pospusimos para el día de mañana. Mañana a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, en el Teresa Carreño. Allí el presidente va a exponer las líneas de los motores de la producción, el plan 50, cuáles son los 50 rubros y de servicios y de bienes y servicios que pensamos en la planificación desarrollar, cuáles son los motores, los 10 motores de la economía que vamos a impulsar y las condiciones. Va a designar un consejo de la economía, un consejo económico productivo, donde estén representados todos los motores, y al frente de ese consejo me ha designado la tarea de asumir la coordinación de ese trabajo. Y tengo instrucciones precisas para dialogar con todos los sectores, Y la idea es que no estemos estudiando tantas las cosas, porque ya hay bastantes estudios, ¿verdad? Ya hay bastante diagnóstico. Nos llegó la hora de presentar examen. Como yo soy maestro, lo primero que voy a decir, saquen una hoja, primera pregunta, y ya estamos en examen. No podemos estar estudiando mucho porque ya sabemos lo que hay que hacer. Aquí, de manera práctica y de manera concreta, ¿no? Y escuchar las propuestas. Mira, esto mucha burocracia, hay que destacar, aquí el problema es aquí el problema es de precio. Bien, uno va escuchando cosas y tiene que ir tomando decisiones. El consejo es para tomar decisiones. Nosotros con el consejo, vamos a instalar unas mesas de trabajo. Esas mesas van a estar por motores, coordinadas por los ministros respectivos, si es agricultura, de agricultura, si es de industria, si es de exportación, de exportación y comercio. Es decir, cada mesa, cada inversionista, cada productor, cada trabajador
incorporarse a su mesa respectiva. Y todo lo que surja allí pasa al Consejo y será el Consejo el encargado de recomendarle al presidente las decisiones que haya que tomar para agilizar los procesos, para financiar algún proyecto, para priorizar alguna exportación, para priorizar alguna asignación de divisas, es decir, todos los elementos que tienen que ver con la producción. Yo quiero pedirle de verdad confianza, porque por más difíciles que sean las situaciones, siempre hay salidas, siempre hay disposición. Creo que el presidente Maduro, en su discurso anual, ha sido sumamente claro, ha tendido el brazo y, bueno, me ha asignado esta tarea, que yo sé que es una tarea que tiene mucho que ver con el destino de nuestra patria y de nuestro pueblo, que es de alta responsabilidad, que no es fácil. Sin embargo, bueno, yo tengo la mejor disposición, por convicción patriótica, a acompañarlo en esta actividad. Muy importante que cuando yo hablo del agotamiento de un modelo, no estoy hablando sino del agotamiento del modelo rentista, que se agotó definitivamente. Y estamos en la obligación de construir un modelo productivo que nos permita al mismo tiempo que genere riqueza, mantener y profundizar las conquistas sociales de nuestro pueblo. De eso se trata. ¿Cómo nosotros saltar del rentismo agotado a una economía productiva, sin sacrificar las conquistas sociales de nuestro pueblo? Al contrario, seguir manteniendo los beneficios sociales de nuestro pueblo en educación, en salud, en vivienda, en la reducción de la pobreza, en el acceso a los diferentes bienes y servicios, como el agua potable, etcétera, etcétera. Esa es la tarea que tenemos todos los venezolanos, para que todos unidos podamos dar este salto. Yo no sé si todos tienen el decreto y si todos han analizado el decreto. Yo le pediría a uno de los compatriotas, que hay unos, si aquí no lo tienen, que da la gaceta, a uno de los compatriotas allí que me ayude a repartirlo. Algunos tengan, los que no lo tengan, porque yo quiero hacer como un análisis de las bondades del decreto, de los objetivos del decreto, y sería bueno que lo tengan todos en las manos. Lo primero son los objetivos del decreto. O previo a los objetivos yo quiero hacer algunas consideraciones. Primero, bueno, la gente que no quiere que haya salida ha venido haciendo críticas diciendo que en el gabinete económico hay contradicciones, que hay enfrentamientos, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle que el decreto es producto de un esfuerzo, de un trabajo colectivo, de un trabajo en equipo. Que el gabinete es diverso, por supuesto que tiene que ser diverso. Si nosotros queremos que todos los venezolanos se sientan representados en una política, nosotros tenemos que transitar en medio de la diversidad. Y no hay nada más democrático que la coexistencia en la diversidad. Es una contradicción exigir libertad, exigir democracia y criticar la diversidad. Lo importante es que todo el mundo esté representado y que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes y maduros para respetar la opinión de cada quien y oírla y calibrarla sin ofender a nadie. Y que al final busquemos un consenso. El presidente Maduro en eso ha sido sumamente cuidadoso. Pérez Abad está allí y pueden decir, bueno, que Pérez Abad piensa de una forma y que es empresario. Claro, si queremos una economía productiva tienen que estar los empresarios representados. Y tienen que saber y tenemos que oír los intereses de cada sector. En consecuencia, el presidente nos ha dado el lineamiento de esa diversidad. Y saber discutir con madurez y escucharla. Y puede haber distintas posiciones, sí puede haber distintas posiciones. Nosotros tenemos la obligación de buscar el consenso. Y si no tenemos el consenso, decide el presidente. Y le presentamos distintas posiciones. O sea, que quienes critican eso, yo les quiero decir que nosotros no le tenemos miedo a la diversidad.
Y mientras más opiniones hay en el seno del gabinete en una materia que queremos que se involucren todos los venezolanos, que todos los venezolanos tengan confianza en estar involucrados y plantear las cosas. En segundo lugar, el decreto evita que el país vuelva a situaciones que hemos experimentado en otras épocas. Tenemos que buscar una salida que no sea la neoliberal. Aquí vimos lo que ocurrió con el Caracazo. Es una experiencia que vivimos. Que nuestro pueblo salió a la calle sin ninguna dirección, reventó Santa María, reventó Viviera, y no lo hizo porque el pueblo era loco, porque el pueblo era un desgraciado, porque el pueblo... No, lo hizo porque hubo un momento en que se aplicaron una serie de medidas después que se habían ofrecido otras alternativas. Se había pintado otro país y de repente vimos cómo el presidente Pérez pasó de Teresa Carreño en aquella proclamación el 2 de febrero a 25 días después lo que ocurrió en Caracas con el Caracazo. Y eso ocurrió porque hubo una serie de medidas que no consideraron al pueblo, la verdad. Porque aquí se aplicó la liberación de todos los servicios, de las tarifas de los servicios públicos. Por eso el transporte fue por donde explotó. Cuando aquí se liberaron los precios de los artículos de primera necesidad de un solo viaje y comenzó el acaparamiento para buscar las ganancias, la gente vio la Santa María y vio las vidrieras. Eso lo vivimos. La privatización de una serie de empresas. Vivimos la CanTV, vimos cómo perdimos a Viasa. Y no quiere decir que haya una posición en contra del sector privado. Pero si nosotros vemos las telecomunicaciones, por ejemplo, hoy, y vemos las comunicaciones cuando privatizaron la CanTV, no tuviéramos las Canaivas, ni tuviéramos nuestras universidades con telemática, en un mundo que está globalizado. Pues si hay cosas que deben mantenerse al servicio de todos, es decir, la inversión, la expansión del servicio, la modernización de la tecnología, la actualización tecnológica, la expansión del servicio. Sí, una serie de elementos, ¿no? Hay que ver empresa por empresa, y no se trata de privatización por privatización. Bueno, eso hay que evitarlo. Y para evitarlo tenemos que, unidos todos, buscar medidas, sin descuidar los derechos sociales de nuestro pueblo, manteniendo los derechos sociales de nuestro pueblo. En otro momento de nuestra historia, no se ha creado un decreto con esta intención. Esta intención del decreto es precisamente cómo dar el salto productivo cuidando los derechos que tiene el pueblo. Sin lugar a dudas, la caída de los precios petroleros repercute en las finanzas públicas de un país que está siendo afectado no por cualquier tontería. El 70% del ingreso ha caído. El 70% del ingreso. No es cualquier cosa. En un país petrolero rentista, en un país que no ha podido dar el salto a lo productivo. Por eso este decreto pretende causar al país hacia la constitución de una Venezuela con una economía productiva, robusta, independiente, inclusiva y soberana. Cuando digo inclusiva, es que permita que todo el mundo tenga acceso a los derechos y que al mismo tiempo sea soberana e independiente. Por eso se precisó mucho, la discusión fue muy rica de los objetivos que debe tener este decreto. Y paso a los objetivos. El primero es echar a andar un plan productivo nacional y crear las condiciones necesarias para la ejecución del mismo. Un plan productivo. Cuando hablamos de los motores, aquí se encuentran todos los sectores de la economía en cada uno de esos motores. ¿Cómo echar a andar el plan? ¿Cuáles son las trabas que tiene? Eso implica escuchar mucho a todos los sectores y escucharlo para tomar medidas.
y crear mecanismos que tomen medidas. Es la función del Consejo de Economía. Segundo, elevar la captación de divisas y diversificar las fuentes de las divisas. Agotado el modelo rentista, estamos obligados a crear fuentes de divisas, fuentes de ingresos. Yo conversaba con Carneiro hace poco, que habíamos hablado, porque ustedes saben que yo vengo de la gobernación de Anzoátegui, y ya como gobernador nos habíamos reunido con el presidente para pedirle que se creara un mecanismo que nos permitiera exportar desde las gobernaciones. Y el presidente nos llevó a los gobernadores de Nueva Esparta, a Mata Figueroa, de Sucre, al profesor Acuña y a mí, a las Islas del Caribe, y conversamos con los primeros ministros. Y teníamos el proyecto, o tenemos el proyecto, crear una corporación de exportación Oriente y ver los rubros que podíamos exportar. Y tenemos esas posibilidades. E hicimos los contactos y se iniciaron los trabajos. Es decir, buscando fuentes de ingresos distintos a la renta petrolera. ¿Y eso es posible? ¿Conseguir esas divisas? Claro que es posible. Hay gente que ya lo está haciendo. Yo le decía a Carneiro que en principio, como uno no tenía la experiencia, yo propuse un convenio mixto con unos compatriotas empresarios que tienen experiencia. Y ellos llevaron, por ejemplo, la arena a las islas, porque tienen que tener una aprobación, los mecanismos del transporte, se establecieron los precios, y a través de esos distintos mecanismos es posible que desde los estados nosotros podamos exportar. Pero tenemos que crear una regla de juego que genere la confianza en quienes puedan trabajar conjuntamente con las instituciones del Estado. Por eso, elevar la captación de divisas y diversificar su fuente. Venezuela no solo es un país petrolero, Venezuela es un país minero, oro, diamante, fosfato. Aquí hay todo tipo de minerales que son necesarios. Nos quedamos solo en el petróleo. Es decir, veamos, y uno ve que no solamente en los minerales, también en los productos agrícolas, el café, los frutales, es decir, distintas posibilidades de exportación que tenemos nosotros y de invertir. En tercer lugar, regular y normalizar el sistema de distribución y comercialización, con especial énfasis en los bienes de primera necesidad. Entiéndase, alimentos y medicina son prioritarios en esta primera fase. Alimentos y medicina. Y cuando hablamos de regular y normalizar el sistema de distribución y comercialización, es para romper el monopolio, el acaparamiento, es decir, que siempre perturban los mecanismos de distribución. Nosotros, si en algo hemos fallado, es en no tener un sistema de distribución, de verdad. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo para la distribución y para la comercialización, y tendemos la mano a todo el mundo. Por supuesto, estaremos en contra de los monopolios, estamos en contra del acaparamiento, porque eso no tiene nada que ver con el acceso universal, el derecho que tienen todos a acceder a los bienes y servicios. Optimizar y elevar la recaudación de impuestos. Si más gente produce, más gente paga impuestos. Ampliar y optimizar el financiamiento de la banca pública y privada para los proyectos productivos. Vemos que muchas veces las carteras en los distintos sectores no se quedan a fin de año. No ve, por ejemplo, el turismo. Es necesario que la cartera, tanto de la banca pública como la banca privada, que es por ley, pueda tener una facilidad, más facilidades y más agilidad en el acceso a el beneficio de esta cartera. Cualquier persona que sea emprendedora, que tenga la iniciativa, que tenga el proyecto, eso hay que agilizar, hay que mejorarlo. Y por último, el quinto objetivo es precisamente este, que tiene que ver con la banca.
Ahí tenemos unos 5 objetivos, por supuesto son más. Hemos seleccionado 5 para que se vea la intención que tiene el decreto. Estos 5 objetivos definen cuál es la intención de este decreto. Cuando usted dice que es crear un plan productivo en un país rentista, bueno, es una iniciativa que estamos tomando, que vamos a elevar la captación de divisas y tenemos que buscar distintas fuentes de generadoras de divisas distintas a la petrolera. Cuando hablamos de mejorar los sistemas de distribución y comercialización y optimizar la recaudación de impuestos, para eso es necesario tomar una serie de acciones que requieren de una emergencia económica, que es lo que el presidente ha declarado con este decreto. Y hay unas líneas que a mí me gustaría también compartir con ustedes antes de escucharlo, que son las siguientes líneas del decreto. Nosotros con este decreto pretendemos, primero, utilizar los recursos provenientes del ejercicio económico financiero 2015 para inversión en las misiones sociales, infraestructura productiva y abastecimiento del corto plazo. ¿Qué significa esto? Que los recursos del 2015 que no fueron invertidos y que quedan allí, nosotros podamos asumirlos para garantizar la continuidad de las políticas sociales y garantizar el fortalecimiento del abastecimiento en esta primera fase. ¿No ven? Para eso, nosotros, el presidente ha firmado un decreto que debe salir hoy en Gaceta para asumir esos recursos en el FONDEN. Luego, asignar recursos extraordinarios en sectores como la salud, la educación, alimentos y vivienda. Priorizar en lo social son 4 elementos que son fundamentales: la salud, la educación, alimentos y vivienda. En tercer lugar, implementar medidas para la reducción de la evasión fiscal. Hay una gran evasión, aun cuando ha mejorado muchísimo los recursos, los ingresos del CENIAF. Bueno, hay que seguir optimizando ese trabajo. Agilizar compras del Estado. Esto parece una tontería, pero hay que ver cuánto del presupuesto va dirigido a compras del Estado. Si nosotros articulamos las compras del Estado con el estímulo, con la producción, con la inversión orientada, nosotros podemos garantizar el desarrollo de empresas nacientes. Muchas de las cosas del Estado las compramos fuera y muchas de las cosas que el Estado, los bienes y servicios que el Estado consume pueden producirse dentro. Si hay una relación con los productores y los inversionistas, perfectamente nosotros podemos lograrlo. Yo decía, parecen cosas tontas, pero ya uno sabe, por ejemplo, en gobernación, ya tú sabes cuánto cumple tu año. Nosotros la inversión en esa materia, por poner un ejemplo, ya uno sabe cuánto va a adquirir porque lo tiene en el presupuesto. Ahora veamos todas las compras del Estado. Estas compras son, si el Estado las centraliza y tiene el monto total, puede articularla con las inversiones. Eso es un poco lo que se quiere. Agilizar tránsito de mercancías. Agilizar la importación y la nacionalización de mercancías. Una tragedia, ¿verdad? Cuando viene hay que nacionalizarlo, dura, tarda ahí en el puerto, si el barco tiene que quedarse, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar más, eso encarece el producto. Bueno, terrible. Incrementar los niveles de producción. Estimular la inversión extranjera. Incrementar exportaciones en rubros no tradicionales. Y fortalecer y desarrollar el sistema de misiones y grandes misiones sociales. Allá hay unas 10 líneas, pudieran ser más, pero en todo caso yo quise señalar algunos elementos que son comunes, que son previos, lo que tiene que ver con los objetivos y algunas líneas
maestra de este decreto. Y quiero culminar pidiéndole pues a todos y a todas la confianza y sus recomendaciones para nosotros poder saltar de una economía rentista agotada a una economía productiva y que al mismo tiempo nosotros garanticemos, ¿verdad?, la protección de los derechos sociales de nuestro pueblo. De eso se trata. Muchas gracias.